¿Qué significa que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Nosotros tenemos que entender que este es uno de los misterios grandes de la fe y nosotros lo mencionamos en muchos momentos de nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. Tenemos que entender e irnos a la parte de la anunciación para hablar sobre la concepción de Jesús por obra del Espíritu. Recordemos que en el momento de la anunciación, la respuesta o la pregunta que hizo María al ángel, porque el ángel le anunció: de ti nacerá el santo de Dios, de ti nacerá, Dios que se hará hombre, etcétera, etcétera. Y ella hizo una pregunta, pero es una pregunta que guarda una sabiduría increíble. ¿Cómo será esto si no conozco varón? Es decir, ¿cómo va a pasar? Bueno, la respuesta del ángel fue: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu vendrá sobre ti. El poder de Dios te cubrirá. Y nosotros creemos que el Espíritu Santo pues fue enviado a santificar, a fecundar de manera especial, sobrenatural a la Virgen. Es decir, Él fue enviado a fecundar a una mujer. ¿De dónde creemos esto? Bueno, el tema es muy sencillo. Cuando la Virgen dice: ¿cómo será esto si no conozco varón?, la palabra conocer o el verbo conocer en el idioma hebreo, en el lenguaje hebreo, significa tener una relación de intimidad. Es decir, estamos hablando de la intimidad entre el varón y la mujer. Por eso cuántos pasajes se hablan de que él la conoció a ella, David conoció a tal persona. Está hablando de una relación de intimidad. Y en muchos de esos casos o en la gran mayoría de estos casos, es de intimidad sexual, de intimidad corporal. Entonces, claro, cuando María dice: yo no conozco varón, es decir, yo no he tenido intimidad con varón, no tengo intimidad con varón, ¿cómo va a pasar esto? Bueno, el ángel le responde: el Espíritu vendrá sobre ti. Y cuando decimos la concepción por obra y gracia del Espíritu Santo, nosotros estamos creyendo en algo sobrenatural, en una fecundación de una mujer por la gracia de Dios, por el actuar de Dios. ¿De dónde decimos que Dios, cómo así? O sea, Dios inmaterial puede hacer eso. Bueno, nosotros tenemos que remitirnos también a la base y al fundamento de la creación. ¿Y cuál es el fundamento de la creación? Pues que la creación, o sea, todo lo que existe es ex nihilo. ¿Ex nihilo qué es? No es que venga de la nada. Ex nihilo no es de la nada, sino que viene de Dios. Entonces nosotros creemos en ese principio creador que le llamamos Dios. Entonces, si creemos en eso, pues entonces podemos también creer que Dios mismo, Dios Espíritu Santo, pudo fecundar a la Santísima Virgen María. Es decir, su fecundación no es por obra de un hombre, no es por la semilla de un hombre, sino es por Dios. Y ese misterio es gigantesco. El Hijo único del Padre, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 486, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, es ungido por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que recordar que cuando una persona es ungida, o el que es ungido es aquel que es destinado a una misión. Por eso en antiguo, pues se ungía a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes, y se les consideraba que tenían una misión y una relación especial con Dios, no solamente una misión de parte de Dios, sino una relación especial con Dios. Recordemos el video en el que hablamos sobre qué significa que Cristo, cuando decimos Cristo, y significa ungido, y bueno, y tiene toda una explicación al respecto. En ese sentido, si decimos que fue el Espíritu el que fecundó a la Virgen, estamos diciendo que pues Jesús es el Cristo, es decir, es el ungido, es el que tiene una invitación, una misión especial y una relación especial con Dios. Y tenemos que entender que esa unción o esa manifestación ahí del Espíritu y la manifestación que hizo Jesús ha sido progresiva. ¿Por qué? Porque primero Dios pues hizo una manifestación a unos pastores. ¿Se acuerdan? Pues la noche que se le apareció a los pastores, había una gran alegría, unos pastores que estaban de noche. Había una gran alegría, ha nacido en Belén, bueno, mejor dicho,
una gran alegría se nos ha dado, y eso lo cantamos mucho en Navidad. También a los que le llamamos a los magos, pero estamos hablando aquí de los Reyes Magos, es decir, de unos sabios lejanos que buscaban esa estrella. Bueno, ahí Dios también se está revelando y está manifestándose. Siguiente, tenemos que hablar de claramente de no hay persona mayor que esta por encima de los profetas. Juan el Bautista decía: yo no soy el que ustedes creen, detrás de mí vendrá otro al cual no soy capaz de desatarle las sandalias. Yo los bautizo con agua, él los bautizará en espíritu o con espíritu. Aquí estamos hablando. En Juan el Bautista también ya había una revelación, una manifestación de este misterio tan gigante. Y después pues lo podemos comprender en los discípulos. Los discípulos empezaron a seguirlo porque veían y reconocían una gracia especial en Jesús. Y entonces tenemos que decir que esa gracia es la obra del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la concepción de Jesús, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que lo declaramos en el credo, estamos diciendo primero que ha sido una concepción en la cual no ha tenido intervención de un hombre, sino de Dios mismo en una mujer. Segundo, estamos diciendo que la gracia de Dios siempre lo ha asistido y ha tenido una manifestación progresiva para poderlo comprender en nosotros los seres humanos.